Un gusto ya tener en los estudios al diputado del Frente Amplio, Federico Preve. Bienvenido, un gusto recibirte en Palabras Cruzadas. Un gusto estar con ustedes, un saludo para toda la audiencia. Bueno, pasó la interpelación a la ministra de Salud Pública, Álvaro Danza, pero ahora viene una segunda interpelación vinculada con este tema y es al ministro José Carlos Maía, vinculado con el desempeño de la JUTEP, que 2 votos contra 1 entendió que no había incompatibilidad entre los cargos en las mutualistas y su desempeño como presidente de ACE en el caso del doctor Álvaro Danza. Esto mereció un cuestionamiento por parte de la oposición, entendiendo que no se había atendido lo que el informe de jurídica de la JUTEP había dicho y que una mayoría política había dicho que los cargos sí eran compatibles. Esto hace que el próximo 16 de diciembre el interpelado sea el ministro de Educación y Cultura. Bueno, ¿cómo se prepara el Frente Amplio para esta segunda interpelación sobre el mismo tema? Estamos tranquilos, fue como una interpelación en 2 tiempos, digamos, así lo manejamos. La primera parte, bueno, ustedes habrán sacado sus conclusiones, nosotros claramente entendíamos y entendemos que desde el punto de vista jurídico no había consistencia para la interpelación, y en el caso de que la hubiera por el hecho de la prohibición o la incompatibilidad o las 2 visiones o las 2 lecturas sobre el artículo 200 al momento de la interpelación y al haber renunciado ya a sus cargos privados, el doctor Danza, digamos, no tenía razón de ser. Esa era nuestra visión, y lo mismo con respecto a esta interpelación. Nos llama bastante la atención. A ver, el proceso, ¿no? Hay que ver, yo creo que el proceso histórico muchas veces echa luz, por lo menos, a cómo las personas fueron actuando. ¿Cuál fue el proceso histórico de esto que estamos discutiendo? Bueno, se considera el doctor Danza en diciembre del año pasado para la presidencia de ACE. El doctor Danza era jefe de medicina interna de una mutualista. Claramente ser jefe es un cargo de confianza, por lo tanto él dice, bueno, yo no puedo ser jefe, pero capaz que puedo ser consultante, porque ya era consultante en 2 otras instituciones, y hace una consulta jurídica, un estudio reconocido como el del Piazzo. ¿Consultante quiere decir que atiende pacientes? Consultante que son de segunda opinión, para tener claro, cuando uno va a una segunda opinión o cuando son pacientes muy complejos y que, digamos, los médicos comunes y terrenales pedimos opiniones a profesores, a gente que sabe más que la media, como para que haga una devolución y tenga una segunda opinión. Danza hace la consulta y Del Piazzo le dice, sí, mira, con tu cargo docente no pasa nada y con tu cargo de consultante no hay incompatibilidad. En ese momento, presidencia, digamos, y la ministra, digamos, le ofrecen el cargo. Eso fue todo transparente. Luego asume el cargo y hay un informe periodístico basado en el artículo 200, y allí el Ministerio de Salud Pública hace consulta jurídica, y jurídica el Ministerio de Salud Pública dice no hay incompatibilidades, se sigue adelante. Y ahí la oposición sigue con la denuncia y plantea el tema de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Parecía razonable, había 2 bibliotecas claramente distintas, una la expresada por Del Piazzo, Esposto, la otra por Correa Fleitas y Durán. Y bueno, se sigue con el tema de la Junta de Transparencia. Se espera que asuma Calabria, porque estaba nombrado pero todavía no había asumido, y luego de que asume la Junta de Transparencia y Ética Pública se expide. En el medio también pasan algunos hechos que no son poco trascendentes. Por ejemplo, la comparecencia de ACE a la Comisión de Salud de Diputados, donde claramente más de 4 o 5 legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado, le dicen a Danza, estando presentes todos los legisladores, le dicen, bueno, tenés que elegir. O te quedás con los cargos privados o te quedás en la presidencia de ACE, ¿no? Esos son los hechos. La Junta de Transparencia y Ética Pública se expide públicamente, un organismo de resolución política, y bueno, se expide diciendo que no hay incompatibilidad. Aún así, el doctor Danza decide renunciar a sus cargos privados para abocarse 100% a la actividad pública. Esos son los hechos, ¿no?
un informe jurídico previo, un informe jurídico cuando surge el tema, la expedición de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la comparecencia de ACE ahí, y bueno, parece que nada conforma a la oposición, ni la renuncia, cuando ya, de hecho, si había provisión de incompatibilidades, ya él había renunciado. Por lo tanto, hay un embate, digamos, ¿no? Para mí hay un embate claramente a las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo previas y al asumir, un embate a la jurídica del Ministerio de Salud Pública, un embate a la Junta de Transparencia y Ética Pública, y después inconsistencias en las propias opiniones de los legisladores, de lo que dicen en la misma interpelación y lo que habían dicho un mes y medio antes. La interpretación es que claramente hay un ataque, para mí que se subió de tono, se fue de tono, una especie de acoso político, que claramente no lo estamos viendo ahora, cuando hay otra denuncia de inconstitucionalidad, pero tiene que ver para mí con la gestión de la propia ACE y las investigaciones que nosotros estamos haciendo de la gestión anterior de ACE. ¿Qué investigaciones se están haciendo? Bueno, estamos investigando varias cosas. Porque Gerardo Sotelo, miembro interpelante, comenzó la interpelación señalando que el doctor Danza, en su calidad de presidente de ACE, no debió haber clausurado el acuerdo que existía entre ACE y el Círculo Católico. Bueno, a nosotros nos llamó muchísimo la atención que lo primero que hace Sotelo en la interpelación es defender al Círculo Católico. La verdad nos llamó poderosamente la atención porque nosotros estamos investigando, irregularidades y mala gestión, ya lo comprobamos, no tenemos que seguir investigando. Lo que nosotros estamos investigando son hechos de posible corrupción o hechos de conjunción de interés público con el privado. Y por lo tanto estamos siendo serenos, muy serios y basándonos en mucha información. ¿Y por qué digo esto? Y ahora voy también a algunos de los contenidos de la interpelación. Nosotros... la interpelación era por el artículo 200 de la Constitución. El artículo 200 de la Constitución lo que quiere es evitar la conjunción del interés público con el privado, que las personas que vayan a dirigir ACE no beneficien económicamente o de alguna otra forma. De hecho, algún constituyente dice medrar, que no medren con el cargo, ¿no? Que no se beneficien económicamente o que no beneficien a privados. Que claramente es lo que nosotros venimos demostrando que sucedió con el Círculo Católico durante el quinquenio del gobierno de la calle Pou. Desde ACE se destinaron 65 millones de dólares hacia el Círculo Católico y presidió ACE quien fuera director técnico, luego presidente de ACE y ahora gerente asistencial del Círculo Católico. El corazón, la médula de lo que quiere evitar el artículo 200 fue lo que claramente se rompió en la gestión anterior. Ahora, nosotros estamos investigando eso, estamos investigando, primero que se gastaron 65 millones de dólares cuando se habían gastado entre 15 y 17, en el quinquenio anterior estamos comparando quinquenios con quinquenios, se multiplicaron por 4 los gastos generales, por 3 los gastos en CTI, por 6 los gastos en complementación no CTI, desde ACE al Círculo Católico. Hay hechos cualitativos muy importantes también. Primero, la primera medida que toma la gerencia de ACE en abril que le cuesta el cargo al gerente administrativo, en abril del 2020, es mandar un mail a todos los directorios de unidad ejecutora que le paguen lo que le deudaba ACE al Círculo Católico. Direccionado así. Ahí fue una señal de alarma. Y después, otra de las señales es, en la información que hemos pedido ACE en estos meses, de la deuda millonaria que tenía ACE, esos 280 millones de dólares que debía ACE a proveedores. El atraso promedio era entre 8 y 10 meses a las mutualistas en general, pero al Círculo Católico era de 3 meses. Por lo tanto, ahí también hay un dato cualitativo de que se le debía a todas las mutualistas entre 8 y 10 meses y al Círculo Católico 90 días como paga el Estado. O sea, prácticamente no es atraso, ¿no? Entonces son hechos cualitativos que también a nosotros nos llaman mucho la atención. No solamente la puerta giratoria de la presidencia de ACE, no solamente que se multiplican por 4 los gastos desde ACE a esa institución, sino también algunos hechos cualitativos que ponen en alarma. Esto para nosotros es lo que quería evitar quien redactó el artículo 200 de la Constitución, y no que un médico clínico internista resuelva pacientes complejos en una policlínica 2 horas en la Española, 2 horas en la Médica Uruguaya y 2 horas por mes en Soriano. De todas formas, el doctor Danza tomó la decisión de renunciar a sus cargos privados y dedicarse a ACE. La situación
nuestra es que vamos a seguir investigando estos hechos, porque justamente estos hechos nosotros creemos que hay conjunción de interés público con el privado. También queremos investigar por qué se firma el acuerdo de ACE con el Círculo Católico, por qué se da como una especie de facto que el cierre de Casa de Galicia se tiene que continuar con el Círculo Católico cuando no hay ningún tipo de vínculo formal entre Casa de Galicia. Lamentablemente Casa de Galicia cierra el 23 de diciembre del 2021 y deja de existir Casa de Galicia como tales, como empresa, como mutualista. Después hay hechos que también estamos investigando vinculados con el préstamo al Buró, con el cual se compra por parte del Círculo ese sanatorio, pero no encontramos el nexo de por qué había que actualizar el convenio con el Círculo Católico, cuando en el medio además se firma un convenio entre ACE y CASMU. Por lo tanto, lo que se contrataba previamente a Casa de Galicia ya había sido suplido por la contratación a otra mutualista. Pero además tenemos información de las auditorías de que el contrato que se firma entre ACE y CASMU es a solicitud de ACE por necesidades. Y el contrato que se firma entre ACE y el Círculo Católico es a solicitud del Círculo Católico a las autoridades de ACE. Hay hechos cualitativos que nos llaman mucho la atención. Ahora, en el caso de Danza, ¿no? En ACE también estaba sobre la mesa el hecho de que la persona que ocupa ese cargo, si no debería dedicarse 100%, ¿no? A eso, teniendo en cuenta obviamente la importancia que tiene, el caso de que, bueno, ACE tiene casi 1,5 millones de usuarios. Está la opinión también de Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP, que él entendía que Danza debería haber dado un paso al costado. ¿Cómo tomás todo esto, por ejemplo? Gil Iribarne tiene esa opinión y muchos de nosotros podemos tener opiniones personales. Ahora, lo que se estaba discutiendo era una incompatibilidad constitucional que a nuestro criterio de un médico clínico que daba segundas opiniones o con médico consultante no la había. La discusión sobre las cargas horarias es otra discusión, bienvenida se dé esa discusión. Personalmente creo que hay que los directorios de las empresas, en este caso de ACE, tienen un rol institucional que es muy importante, pero es un rol de planificación estratégica, de línea política, de definiciones, de hacia dónde va la institución y qué plan van a desarrollar en el quinquenio. Luego tenemos las gerencias, que son las ejecutoras de los planes políticos que determina el directorio. Digo, sobre esto no hay visiones únicas, ¿no? Hay gente que piensa que el directorio de las empresas públicas es quien tiene que gestionar y no dividir esto. Pero bueno, personalmente creo que el directorio tiene que dirigir políticamente y la gestión tiene que ser desde la gerencia general, gerencias administrativas, gerencias financieras, de todo el equipo gerencial, las gerencias regionales o direcciones regionales y luego las direcciones de unidad ejecutora. Esos cargos de gerente general hacia abajo, digamos, en el organigrama, en la pirámide, sí tienen que ser full time porque tienen que estar dedicados 24/7 a la gestión continua, porque eso es lo que va a repercutir en que estén los medicamentos, que estén las camas, que se solucionen los problemas cotidianos que afectan a la gente. Ahora, la dirección política que diga, bueno, esta empresa, por ejemplo, va a desprivatizar y va a sacar el convenio que tiene con el CASMU y sacar el convenio que tiene con el Círculo Católico y ya le responde la pregunta que me hizo hoy la turca, ¿no? ¿Por qué se rescinden los convenios con el Círculo y con el CASMU? Porque ACE tiene la línea política de potenciar el desarrollo de la empresa pública, de generar camas de CTI públicos y de potenciar el acuerdo con el militar, que ya se generó para desarrollar la red integrada de efectores públicos, el acuerdo con el policial, el acuerdo con el clínicas, que también se vio reflejado en las operaciones de los niños. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el directorio. Nosotros vamos a potenciar, por ejemplo, la línea de estrategia de salud con los prestadores públicos. Vamos a desarrollar el SAME. Bueno, vimos otras auditorías de que el SAME fue prácticamente privatizado, ¿no? A través de una empresa. El directorio tiene que decidir. El SAME tiene que tener ambulancias públicas, trabajadores públicos y tiene que ser público y no privatizado a través de ITHG o de otros prestadores. Bueno, el directorio está para ese tipo de resoluciones y ese plan estratégico quinquenal, a criterio de cómo veo yo por lo menos en este caso la empresa pública. ¿Tiene que ser un cargo full time o no? Entra dentro de esta discusión. ¿Cuántas horas le tiene que dedicar? Bueno, son cuestiones que al día de hoy no están resueltas. El cargo no pide exclusividad.
es dentro de 10, 15 empresas públicas el cargo de presidente que cobra menos, y es parte de la discusión también, si bien no es el centro de la cuestión, es parte de la discusión. Pero bueno, en este caso, en lo personal, que Álvaro Danza estuviera 2 horas o 4 horas en instituciones no era incompatible con el cargo de presidente de ACE. Porque no había conjunción de interés entre un médico clínico y el presidente de ACE, porque no iba a beneficiar o dejar de beneficiar a nadie. Otra cosa es lo que yo pienso o lo que uno haría en ese lugar. Pero uno no juzga por lo que uno haría en ese lugar. Uno juzga por las reglas de juego, ¿no? Y las reglas de juego que hay son esas. Gil Iribarne pensará que él no hubiera hecho eso, pero no tenía incompatibilidad. La idea es enviar esta investigación que se está haciendo en ACE a la justicia, que termine en la justicia. Bueno, en este caso te comento. Nosotros tenemos pedidos de informes aún que no están respondidos a ACE, tenemos pedidos de informes al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas de la República, por ejemplo, observó casi el 60% del gasto desde ACE a los privados, un gasto que era observado en un promedio de un 20% en quinquenios anteriores, pasó a un 60%, o sea, multiplicó por 3 el gasto observado. Por ejemplo, a las contrataciones a ITHG, a la empresa de servicios marítimos que terminó haciendo traslados sanitarios, el 100% del gasto de los 50 millones de dólares que se gastó en traslados sanitarios, 100% del gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, nosotros hicimos un pedido de informe de por qué había multiplicado tanto los gastos observados y por qué el Tribunal de Cuentas había observado todos los gastos a ITHG. Y abro un paréntesis que tiene que ver con la JUTEP, que fue mencionado en la interpelación. De tantas veces que el Tribunal de Cuentas de la República observa el gasto de ACE a los privados, hay informes técnicos internos del Tribunal de Cuentas que le sugieren al directorio del Tribunal de Cuentas que mande a la Asamblea General y le prohíba a ACE ser ejecutor de gasto. ¿Ah? Y el directorio resuelve, contrario a un informe técnico interno, que va a seguir observando los gastos de ACE a los privados, pero que puede seguir siendo ejecutor de gasto. Por lo tanto, puede seguir gastando plata. Pues, si sucedía lo que decía el informe técnico, ACE no podía contratar más y tenía que ir a la Asamblea General ese tema. Ahí hubo claramente una decisión política de un directorio, de un Tribunal de Cuentas, que desoyó un informe técnico de estas magnitudes, ¿no? Bueno, digamos, los organismos se manejan con informes técnicos, pero toman resoluciones políticas. Y bueno, en este caso, el Tribunal de Cuentas entendió eso. Quizá, cuando uno piensa que el gasto de ACE, por más que esté totalmente observado, seguramente en el cuero de las personas que están en el directorio del Tribunal de Cuentas dijeron, si nosotros hacemos esto, ACE no puede gastar más y la gente se queda sin asistencia. Entonces, ¿estuvo bien o estuvo mal? No lo sé, yo no lo voy a jugar en este momento porque además me faltan conocimiento. Ahora, lo que digo es que a veces los informes técnicos no son preceptivos para los organismos de resolución de los organismos de Contralor. Nosotros vamos a seguir investigando, tenemos el pedido de informes al Tribunal de Cuentas, al Banco República, hay auditorías en curso, pedidos de informes sobre investigaciones administrativas en ACE y en el Ministerio de Salud Pública. Cuando tengamos todo eso, vamos a resolver qué camino seguir. Si encontramos elementos para ir a la justicia, vamos a ir a la justicia, que no quepa la menor duda. Si encontramos elementos para seguir investigando, vamos a proponer una comisión investigadora parlamentaria. Tampoco, que le quepa la menor duda a la gente. Pero hoy precisamos más información. Como decía, tenemos datos de irregularidades, sí. Tenemos datos de mala gestión, sí. Pero nosotros pensamos que hay actos de potencial corrupción o de conjunción de interés público con privado, por lo tanto de delitos, que son los que estamos investigando para ver cómo vamos a seguir actuando. Y como son cuestiones muy delicadas, vamos a actuar con serenidad y con seriedad recogiendo la información. Estamos conversando con el diputado Federico Preve. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. En el final tú decías la situación de ACE, faltan un conjunto de informes para saber si el Frente Amplio planteará
llevar lo que fue la gestión anterior, encabezada por Leonardo Cipriani, a la justicia, o en su defecto si planteará formar una comisión investigadora. A todo esto, el 16 tendrán esta interpelación sobre el desempeño de la Junta de Transparencia y la responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura, pero ahora nomás, el próximo martes, vuelve el presupuesto a la Cámara de Diputados después de haber pasado por el Senado. ¿Qué va a pasar con ese presupuesto? Bueno, tenemos alta expectativa luego del mes y medio que estuvo el presupuesto en diputados, que se votó con un amplio margen, con votos de diversos partidos, la enorme mayoría, más de la mitad del presupuesto, con mayorías mucho más de que 50 votos. Un presupuesto que hace énfasis donde nosotros pusimos en la campaña los énfasis programáticos vinculados con la protección de las infancias, vinculados con la protección social, elementos de potenciar políticas sanitarias, dentro de eso la política de salud mental, las políticas de seguridad. Luego, ese mensaje inicial que había venido, nosotros tuvimos ciertas modificaciones para readecuar o reasignar parte del presupuesto a la educación terciaria, ahora tanto en la UDELAR como en la UTEC, sobre todo para el interior del país, y ahora en el Senado también dieron algunas reasignaciones para educación secundaria, la ANEP, y algunas fiscalías. Nosotros también tuvimos una reasignación para poder equiparar un reclamo histórico de los fiscales, que era un rezago de entre un 4 y un 5% de su salario que había quedado en desfasaje con salarios similares del sector. Y bueno, en un espacio fiscal reducido, vinculado con el déficit fiscal del país, que fue un déficit similar al del quinquenio anterior, pero con mayor endeudamiento y esa fragilidad, con un equipo económico sólido que plantea una pauta de mantener ese equilibrio para no perforar y aumentar el déficit fiscal sin ajustes, pero con un espacio fiscal reducido, priorizar las infancias, la educación en este caso, y políticas sociales. La idea es que el martes votemos el presupuesto, pongamos arriba de la mesa un presupuesto para un gobierno. Es importante señalar acá que un gobierno sin mayorías, tanto por parte de la bancada oficialista como de las bancadas de la oposición, si bien en muchas cosas hemos tenido muchas diferencias y bastante fuertes, como lo que comentábamos recién en la interpelación, en lo que va a suceder con la interpelación de Cardama y con lo que sucedió con la interpelación por María Dolores, hemos tenido muchas diferencias. En lo que tiene que ver con el presupuesto, hubo acercamientos, hubo votación por parte de sectores de Partido Nacional y Partido Colorado, de Cabildo. Digamos, en ese sentido, el gobierno va a tener un presupuesto, su presupuesto, su proyección presupuestal, y eso es importante para el país porque le va a permitir gobernar según la línea política para lo que se fue elegido en unas instancias en minorías. ¿Pero ese presupuesto alcanza para cumplir con las promesas de campaña, por ejemplo? Mirá, yo te digo hoy que no alcanza. Ahora, como persona de ciencia, los resultados lo mido cuando termina el camino. Entonces te diré, dentro de 4 o 5 años veremos si obtuvimos los resultados pensando en cuáles habían sido los objetivos planteados. De todas formas, el presupuesto del Uruguay es un presupuesto que es economía planificada, aunque a algunos les suene raro esto, es una economía planificada y no viene de las economías planificadas de la ex Unión Soviética y demás, sino viene muchísimo antes. Se planifica quinquenalmente, en otros países del mundo se planifica anualmente, pero el Uruguay también, el uruguayo sabio, el uruguayo de hace muchísimos años, puso en las rendiciones de cuentas donde se puede reasignar, donde se puede
virar o ratificar rumbos, y entonces año tras año en la rendición de cuentas, como ustedes saben, se aumentan montos destinados a algunos rubros o se quitan. En general eso no sucede, pero lo importante es que, excepto en la última rendición de cuentas, tenemos 3 rendiciones de cuentas donde va a haber, si hay crecimiento, rubros incrementales. Eso también es importante. Si tuviéramos una economía planificada quinquenal rígida, de repente uno asumiría más riesgos, ¿no? Pero si uno asume el riesgo básico a un año, y en un año, ya en menos de un año, porque la rendición de cuentas empieza a mediados de año, puede incrementar si el crecimiento de la economía va según lo esperado, si los puestos de trabajo son razonables, si el incremento de salarios. Entonces creo que, viendo algunas variables, año a año va a haber rubros incrementales. Llegado a el quinquenio, bueno, ahí vamos a ver qué sucede con la pobreza infantil. Uno de los elementos centrales para nuestro gobierno es reducir la pobreza infantil, y eso lo vamos a estar midiendo año tras año. También es valorar otras cosas como la seguridad pública, las políticas de salud mental, el resto de las políticas sociales, pero el foco está puesto en los gurises y en las gurisas, y ese va a ser el eje central de los 5 años. Uh-huh. Eutanasia, que se aprobó y que se esperaba la reglamentación del Ejecutivo, ¿en qué está? Bueno, el proyecto de ley de eutanasia fue uno de los objetivos centrales de este año, en lo personal para nuestro sector, pero además para el Frente Amplio y para también sectores de Partido Colorado. Yo creo que aún no dimensionamos políticamente el logro en materia de derechos que ha sido para el Uruguay, y la referencia. De hecho, ahora que vengo de un intercambio internacional con legisladores de la Argentina que presentaron un proyecto, con legisladores de Chile que tienen un proyecto también con media sanción, en ese sentido estamos siendo referencia internacional, y bueno, somos de los pocos países del mundo que tenemos regulado el derecho a morir con dignidad. Con respecto a la reglamentación, hay avances, lo que pasa es que los avances aún son internos. Tuvimos algún contacto con Salud Pública, particularmente con la Dirección General de Salud, y hicimos algunos planteos que fueron recogidos, vinculados con algunos detalles vinculados con las definiciones, detalles vinculados con formularios, vinculados con protocolos de acción farmacológica, con bajadas a tierra de algunas cuestiones. Y bueno, el plazo está corriendo. En lo personal tengo expectativa de que se resuelva en el correr de este año, de este mes, y si no será al inicio del año que viene. Pero los primeros meses del 2026 ya va a estar reglamentado, y digamos, vamos a tener la posibilidad en el Uruguay de personas que hoy están sufriendo puedan ampararse en este derecho. Así que está dentro de los plazos y está encaminado. Diputado Federico Preves, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.